Este es el día que ha hecho el Señor. Es día de alegría, es día de gozo, es día de celebración, es día de plenitud y contentamiento como pueblo suyo, disfrutando de su santa, maravillosa, poderosa presencia. Dios, a través de su palabra, nos hace su promesa fiel de habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. Y honrando nuestra fe, nos asiste ahora con la verdad de su palabra. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar, la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello por lo cual la envío hoy. Promesa fiel, verdad eterna de lo alto. Así que, mis hermanos, mis hermanas, nuestra parte es abrir nuestra mente, disponer nuestro corazón para recibir el consejo del Señor, la dirección de lo alto, para que la luz de la palabra ilumine, alumbre nuestros caminos y nos permita avanzar por la senda correcta. Recuerden que el salmista dice, y nosotros debemos declararlo también: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Dicho todo esto, mis hermanos, a manera de introducción, vamos ahora a enfocarnos en nuestro estudio de esta parte del Sermón de la Montaña que estamos desarrollando en todos estos meses. Y hoy vamos a enfocarnos en el punto referido al afán y a la ansiedad. Y vaya que la palabra del Señor tiene mucho que decirnos al respecto. Jesús, principalmente, nos sale al paso y conociendo nuestro corazón y por supuesto conociendo también nuestra realidad, nos establece, nos traza su palabra. Y Él espera que nosotros no solo pongamos atención a su palabra, sino que sobre todo la pongamos por obra. Por lo demás, mis hermanos, es la única garantía que tenemos de que nos vaya bien en la vida. Es decir, de que seamos hacedores diligentes de la Escritura y no tan solamente oidores olvidadizos. Entonces vamos a ver este tema del afán y la ansiedad. Y el versículo que vamos a desarrollar, o el pasaje que vamos a desarrollar, está en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 30. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? A ver, en este pasaje Jesús empieza diciendo, por tanto os digo. Y esta expresión, por tanto os digo, es una conexión entre lo que dijo y lo que ahora está diciendo o lo que ahora va a decir, ¿no es verdad?
Y entonces hay que recordar qué dijo anteriormente. Por eso debemos leer la Escritura completamente, en todo su contexto. Cuando analicemos un pasaje, leamos los pasajes anteriores y los pasajes posteriores para encontrar la idea central y poder de esta manera desarrollarla convenientemente. Entonces, ¿qué dijo anteriormente? Y esto ya vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces a continuación es que Jesús enseña lo que acabamos de leer. Una vez más, como siervos o como siervas del glorioso Señor Jesucristo, hermanos, no tenemos la opción de seguirle, de servirle, de vivir para Él con nuestra lealtad dividida. Porque el Señor demanda de nosotros obediencia, una obediencia radical que implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día, entonces y solo entonces ir en pos de Él. Y razones para justificar el no atender al llamamiento de Dios vamos a encontrar muchísimas en la vida. Y todas buenas, todas válidas seguramente. Pero en nuestra escala de valores, hermanos, cuando ponemos a Dios en el primer lugar, todo lo demás tiene que alinearse a esa valoración, ¿ya? A esa prioridad. Dios, que conoce nuestro corazón y que conoce cuáles son las motivaciones que nos asisten al hacer todo lo que hacemos, seguramente nos va a dar la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y por supuesto la fortaleza para poder superar aquellas cosas que se presentan como un obstáculo, ¿verdad? A la hora de seguirle, porque Dios es un Dios de propósitos, no de despropósitos. Cuando Él nos demanda algo es porque sabe que podemos hacerlo. Más allá de nuestras capacidades y resistencias y posibilidades, seguramente Dios generará sus posibilidades, ¿verdad? Y nos ayudará a pasar la valla, a pasar la prueba. La semana pasada les dejé un pensamiento en relación al señorío de Cristo, pensamiento que debemos interiorizar para luego desarrollar y aplicar en nuestra experiencia de fe, en nuestra vida cotidiana de fe. Este pensamiento es: si Jesús no es Señor de todo, entonces Jesús no es Señor de nada. ¿Ya? Con este pensamiento vamos a abordar el pasaje, la enseñanza de Jesús en ese día. Él dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y pregunta el Señor: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, ¿cuál es la palabra clave para entender este mensaje? Miren, la palabra clave que nos puede traer luz para entender a cabalidad esta enseñanza de Jesús es afán, ¿ya? La palabra afán. ¿Y qué es el afán? ¿Qué significa el afán? Bueno, literalmente, el afán es la fuerza, ¿ya? Es la fuerza que nos mueve a hacer algo. Repito, es la fuerza que nos mueve a hacer algo. Algunos sinónimos de la palabra afán son anhelo, deseo intenso, aspiración, determinación, ahínco, etc. Y entonces, ¿todo esto es malo? ¿Es malo en realidad? Pero por supuesto que no. Miren, el afán es como el dinero, porque el dinero no es malo en sí mismo,
Por lo contrario, según la Escritura, el dinero es buenísimo, es muy necesario, según lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Pero repito, siempre y cuando tú puedas controlar el dinero, tú puedas administrar correctamente, con sabiduría, el dinero. Porque el dinero es un excelente siervo. Pero si él toma el control de tu vida, es tu ruina. ¿Por qué? Porque es un pésimo amo. Entonces, mis hermanos, es igual con el afán. Esta fuerza que nos impulsa, que nos estimula a hacer algo, es una fuerza buena. Dios nos la ha dado. Entonces, ¿por qué señalamos el afán como algo negativo? Es decir, ¿cuándo el afán es malo? ¿Cuándo esta fuerza se convierte en una fuerza negativa? Pues cuando nos mueve y nos hace ir más allá de las fronteras del hoy para introducirnos en el terreno incierto del mañana. ¿Qué les parece? Si ustedes, mis hermanos, leen con detenimiento el pasaje que estamos estudiando, pues se van a dar cuenta que eso es precisamente lo que Jesús está enseñando, o acerca de eso es que Jesús está desarrollando su enseñanza, que tiene que ver con el afán. Analicemos este pasaje. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, la palabra de Dios es contundente. Tenemos que tomar la decisión no solo de poner atención a la Escritura y leerla. Tenemos que extraer de la Escritura el consejo de lo alto, pero por el amor de Dios, obedezcamos el consejo. Una vez más les repito, yo siempre tengo que trazarles la Escritura, hermanos, porque es el único argumento sólido para expresar nuestras ideas. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Permitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y se enseñoree de él. Y enseñoreándose en nuestro corazón, seguramente va a generar pensamientos elevados, que son los pensamientos que están alineados al pensamiento de Cristo. Pero no solamente pensamientos, sino que a través de su Espíritu va a producir en nosotros el deseo de obedecer la palabra. Literalmente dice, va a producir en nosotros así el querer como el hacer, conforme a su voluntad. ¿Ya? Entonces, cuando leemos que Jesús nos dice, miren las aves del cielo, no siembran, no recogen en graneros, y Dios las alimenta. Y luego dice, miren los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero les aseguro que ni aun Salomón, con todo su esplendor, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y remata su enseñanza diciendo, ustedes valen más que todas las aves del cielo. Y si a la hierba del campo, como el lirio, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, hombre, ¿no va a hacer por ustedes mucho más? ¿Dónde está tu fe? Ahora, en este punto es necesario hacer una aclaración, porque hay muchos que se pasan de listos,
que apelando a la gracia se hacen los graciosos y leen este pasaje de manera superficial, muy ligeramente. Miren, cuando Jesús habla del afán por la comida, por la bebida y por el vestido, no se refiere a esa preocupación legítima expresada a través de un trabajo diligente. Porque algunos pueden leer estos versículos y llegar a la conclusión de que no deben preocuparse por proveer para los suyos. En sus palabras dicen que viven por fe. Yo conozco a mucha gente, a lo largo de mi vida cristiana, he conocido a muchísima gente dominada por este pensamiento, que dicen, yo no me afano por las cosas de este mundo, yo vivo por fe. Si Dios dice que alimenta a las aves del cielo y que viste a las hierbas del campo, entonces tengo la seguridad y tengo la fe, entre comillas, suficiente para creer que Él se puede ocupar también de mis necesidades. Total, Él es Dios y Él me ama. Cuidado, mi hermano. Es fácil concluir de esta manera, pero más allá de esta conclusión simple, ¿verdad? Hay toda una experiencia de vida integral, de consagración al Señor. Una fe que se pone en evidencia mediante tus acciones, tus obras, etc. Eso nos puede llevar a otra reflexión, ya a desarrollar otro tema. Pero te lo señalo como una advertencia. Si eres de los que piensan así, ten cuidado. Ve despacio. En todo caso, lo que te voy a decir pueden sonar a malas noticias para ti, pero es la palabra del Señor. Dios dice en su palabra que 6 días, 6 días debes trabajar y solo un día debes reposar de tu trabajo, de tus obras. Y cuando dice que 6 días debes trabajar, se refiere a trabajar productivamente, con esfuerzo, con denuedo, con sacrificio y muchas veces renunciando a ciertas comodidades, a ciertos goces temporales, ¿ya? A ciertas distracciones con las que mucha gente ocupa la mayor parte de su tiempo. Tú ocúpate más bien en trabajar, en poner las manos en el arado, en ponerte el overol, ¿sí? Trabaja duro y hazlo con excelencia, como para agradar a Dios. Y como el obrero siempre es digno de su salario, Dios seguramente va a suplir tus necesidades en respuesta a la generosidad y a la productividad de tu trabajo. Por lo demás, hay otra sentencia de la Escritura que dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, pues que se muera de fe. Espero que me entiendan esa expresión y no me malinterpreten. La cosa es clara, hermanos, y hay que trazar la Escritura como corresponde y hacerlo con temor de Dios. Y si hay algo que no entendemos, pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos traiga iluminación de esta palabra que ya está inspirada y está revelada para nosotros, como sus hijos, como su pueblo. Es verdad, hermanos, Dios es nuestro proveedor y es nuestra única fuente de provisión, pero Él usa muchos medios para canalizar sus bendiciones o su provisión, y el trabajo es el medio por excelencia a través del cual Dios suple todas nuestras necesidades. Por tanto, el trabajo no es una maldición que vino como consecuencia del pecado, como muchos creen. Al contrario, el trabajo es una bendición de Dios. De hecho, antes de que entrara el pecado, el hombre tenía un trabajo que realizar, un trabajo encargado por Dios. Según el libro de Génesis, capítulo 1 del libro de los orígenes, encontramos este pasaje. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahí está. Y el pecado todavía no había entrado. Ya Adán y Eva tenían el encargo de hacer producir la tierra, de administrar los recursos con los que Dios los trajo a este mundo.
Y ellos tenían que trabajar duro, tenían que multiplicar la tierra, tenían que someterla, sojuzgarla. Y esa es tarea ardua, ¿no le parece? Entonces, mis hermanos, afanarse por el día de mañana no es lo mismo que ser diligentes con el trabajo que nos corresponde hacer hoy. Y en línea con esta enseñanza, escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió y nos exhorta diciendo: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está. El que tenga oídos para oír, pues que oiga. Y vamos a complementar nuestra enseñanza con lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. El apóstol empieza esta exhortación o esta reflexión, esta enseñanza diciendo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ver, el apóstol dice: por nada. Habría que subrayar y resaltar y aumentar esta expresión. Por nada estéis afanosos. Y aquí la palabra afán tiene otra connotación. Y esta sí es la que debemos considerar a la hora de manejar nuestras actividades. En esta porción de la Escritura, el afán significa o produce ansiedad, angustia, preocupación desmedida. ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente frente a la ansiedad y frente a las preocupaciones? ¿Y qué resultados debe esperar de parte del Señor por asumir esta actitud? El Señor espera de nosotros, hermanos, que podamos controlar la ansiedad. Él sabe que podemos hacerlo. Por eso es que nos dice: por nada estén afanosos. Entonces, tenemos que aprender a controlar estas fuerzas, llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo, y debemos aprender a decirle no a la ansiedad. Y alguien aquí puede decir: ¿y cómo puedo vencer la ansiedad? ¿Cómo puedo decirle no a la ansiedad cuando es algo que está fuera de mi control? Es cierto. A veces no podemos controlar las emociones ansiosas que surgen de manera espontánea ante las circunstancias adversas. Sin embargo, podemos controlar nuestra respuesta o nuestra reacción a dichas emociones. En otras palabras, tal vez no podamos controlar el afán en sí, pero sí podemos controlar nuestra manera de responder al afán. Todo ser humano siente ansiedad y a veces esta ansiedad parece fuera de nuestro control. Por eso es imprescindible ocuparnos más en cómo reaccionar ante ella en vez de preocuparnos de por qué es que nos afanamos. Y aquí calza perfectamente esta frase que dice que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido en nuestra cabeza. Depende de nosotros, hermanos, hermanas. Yo he encontrado, y esta no es una revelación del tercer cielo, es simplemente una interpretación sencilla de la Escritura. Digo que yo he aprendido que cuando empiezo a sentir que el afán, la ansiedad, la angustia, la preocupación empiezan a marcarme el paso, a marcarme el camino y la pauta, entonces es el momento de parar. ¿Para qué? ¿Para reconsiderar lo que estamos haciendo? No, para orar. Para
orar y llevar al trono de la gracia todas aquellas cosas por las que estamos sintiendo lo que acabo de señalar, ¿ya? Presentarnos delante del trono del Señor y recibir de Él gracia, favor, misericordia, sabiduría, discernimiento, fe y expectativa, y hacerlo con un elevado contenido de gratitud. Eso es lo que está enseñando Pablo, pues, en su carta a los Filipenses, ¿sí? Deben ser conocidas, dice, todas nuestras peticiones, las pequeñas y las grandes decisiones. Es más, mi consejo final, no tomes ni las pequeñas decisiones basándote en tu sabiduría, en tu propia opinión o apoyándote en tu propia prudencia. Es mejor llevar aún estas pequeñas decisiones delante del trono de la gracia y pedirle a Dios no solamente su aprobación, sino que además el Señor nos ayude a ejecutar y a poner por obra todo aquello que pensamos hacer. Y seguramente eso va a traer ciertamente paz a nuestro corazón. Listo, mis hermanos, listo. Eso es lo que he querido compartir en esta mañana en relación al afán y a la ansiedad. Dios mediante, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor nos rodee de su gracia, de su favor y sea propicio a todas nuestras necesidades. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Que estén bien. Adiós.